Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase del Bhagavad Gita. Bien, antes que nada, quería compartir con ustedes unas, unas palabras de algo que hemos compartido en el ashram, ¿no? Que hablaba de que el ser humano tiene como objetivo, tanto a través de la lectura, de la práctica, del autoconocimiento, reconocer el deseo, porque el deseo es el origen del dolor y del miedo. Pero el deseo proviene de un lugar, y ese lugar es la necesidad. Cuando uno necesita algo, desea algo, y al desearlo se predispone al dolor y el miedo, al sufrimiento y el miedo. Entonces, la clave para dejar de tener deseos y por ende sufrir las consecuencias es observar qué tienes dentro de tu psiquis como necesidad. Y entender acá está la luz en la oscuridad. Entender y discernir, porque discernir es luz en la oscuridad. De lo que necesito, lo que más necesito. ¿Qué es realmente necesario? Porque hay cosas que nos han hecho creer que son necesarias, entonces deseamos cosas que nos llevan, ya sabemos dónde. Sin embargo, las escrituras siempre dicen austeridad, o sea, lo justo, lo necesario. Naturalmente, comer, alimentarse sanamente, que es lo más simple, no pasar frío, ni calores extremos, o sea, taparse con algo. O sea, lo básico. Todo lo demás son agregados. Vos podés disfrutar de lo que quieras. Podés tener tendencias de otra vida, de que te gusten un montón de cosas que son lindas o que por ahí son glamorosas. No digo porque yo soy un poquito así. Pero si están bien y si no están, no pasa nada. El desapego es otra de las virtudes que decía, ¿no? Porque aparte, ¿saben qué? También es cierto que cuando uno está bien sexualmente, está tanto tiempo desnudo que se da cuenta que la ropa no hace nada. Hasta después te molesta. Uno tiene que estar saludable, tiene que estar feliz, tiene que vibrar, tiene que tener fuego, tiene que concretar y tiene que mantenerse sensible. Y eso es como una vestimenta que te hace brillar, tengas lo que tengas. Es una luz, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, si viene de arriba, si se da, no hay problema, pero, o sea, no te hace, no lo necesitas, lo disfrutás porque estás, pero no lo necesitas, ¿sí? Hay muchas personas que creen que necesitan cosas que no son necesarias. Entonces, acá la propuesta era Canta Gayatri, para llevar luz en la oscuridad. Porque cuando uno descubre cómo es preso de falsas necesidades, se libera del deseo, del sufrimiento y del miedo. Entonces, es una cosa va llevando a la otra. Entonces, lleva luz a la oscuridad y habíamos dicho en el ashram que la iluminación es iluminar tus partes oscuras de tu psiquis, no como un Buda dorado que levita, ¿sí? Pasa que cuando uno ilumina esas partes oscuras de la psiquis, en el astral pasa eso. ¿Mm?
Así que bueno, ténganlo en cuenta. Si están sufriendo y si están con miedos, hay deseo. Y si hay deseo, hay necesidades. Esa necesidad que te está repercutiendo en sufrimiento o en miedo, ¿es real? ¿Pertenece a lo básico del ser humano? Investiga. Así vas a nadar hacia la profundidad del abismo. Y vas a empezar a romper las cadenas. ¿Mm? Bien. Bueno. Vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Bueno. Vamos a comenzar con el Bhagavad Gita. Antes de continuar, me gustaría que ustedes me digan, ¿sí? Yo les voy a ir leyendo algo que nosotros ya leímos. Cuando nosotros empezamos con el Bhagavad Gita, ¿sí? Lo primero que leímos fue la introducción. En la introducción, ¿sí? Ustedes tienen el título que dice El canto del espíritu, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En la primera parte del libro, nosotros descubrimos que hay una sabiduría que proviene de una edad antigua y más elevada de nuestra civilización. Como por ejemplo, para darles un ejemplo, esta sabiduría nos ayuda a descifrar el código del simbolismo yógico de Bhagavad Krishna, el señor del yoga, el divino maestro. ¿Sí? Y aquí aprendimos, acá en esta primera parte, ¿sí? Vamos a profundizar ahora para no seguir nadando a ciegas. Bueno, nosotros decimos, sí, el Bhagavad Gita es un canto, porque antes se preservaba así a través del canto, ¿sí? Es una sabiduría que proviene de una edad antigua y más elevada de la civilización. Perfecto. ¿Mm? Entonces vamos a recordar un poquitito lo que habíamos hablado. Para poder entender esto, primero tenemos como que recordar que nuestro planeta hubo eras, a las cuales se les llama, ¿cómo se les llama a las eras? Yuga. Yuga. Muy bien. Perfecto. Bueno. Los yugas. Esperen un segundito.
yugo. Ahí anoten, yugas, eras, ¿sí? Pongan también entre paréntesis, ciencia sagrada. Esto. No sé si lo tengo en PDF, pero si no, cómprenlo, son libritos baratos. Y si fíjense quiénes son de la misma provincia, piden varios para que se justifique el cargo, el costo de envío. Bien. Esto les va a explicar las eras. Y lo vamos a estudiar juntos. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Porque si no el conocimiento se pierde, queda todo como un cuentito y no es cuestión. Hay que saber bien lo que vamos estudiando y leyendo. Bueno, entonces, en la primera parte tenemos lo que es claves para aprender la sabiduría del Gita. Tenemos la introducción, que nos habla de una era antigua, una civilización, de la cual, de una de esas civilizaciones, está Krishna, que es la reencarnación de Rama, que Rama es de otra era, anterior a la de Krishna. Y que Krishna enseña el Bhagavad Gita porque se viene una era que es Kali Yuga. Y la humanidad tiene que estar preparada para esa, porque va a descender su estado de conciencia. Entonces, es importante estudiar las eras, porque cuando leamos ese libro, van a entender tanto. Con eso nomás que es un mundo. Entonces, ahí, ¿sí? Necesito señaladores. Los dejé a todos en usuario, no te preocupes, son saumeros. Bien. Ahí. En esta primera parte, nos dice que es el yoga, ¿sí? Nos explica, porque esto se llama el yoga del Bhagavad Gita. O sea, que nos explica el yoga desde el Bhagavad Gita y cómo un yogi puede leer el Bhagavad Gita. Entonces nos habla de que Krishna nos enseña lo que es realmente el yoga y que a su vez entendemos que hay diferentes tipos de yoga, ¿sí? Hatha yoga, karma yoga, mantra yoga, bhakti yoga, ñaña yoga y raja yoga. Nos muestra los diversos senderos y nos explica cada uno de ellos, ¿no? Nos dice, el canto del espíritu habla de que el Gita es una Biblia, habla de otras eras, habla de que la literatura, la India ha conservado en su literatura una cultura muy avanzada, que data de una gloriosa edad dorada de tiempos pretéritos, época remota de fecha desconocida en la que se originaron por primera vez los Vedas. Anoten ahí abajo de lo que ya anotamos antes, que son los Vedas. Así profundizamos luego. Los versos del Gita se hallan en el libro sexto de los 18 que conforman el Mahabharata. Pongan eso. Y pongan grande el Mahabharata para que sea otro objetivo nuestro de estudio. Pero antes de estudiar el Mahabharata es importante que estudien las eras para que se sitúen luego con estas historias. Bien. Y van a ver, si lo tienen al librito, que acá dice, la sabiduría inmemorial de la India.
El legado de las escrituras hindúes muestran que la civilización de la India se remonta mucho más atrás en el tiempo de lo que los historiadores occidentales contemporáneos conocen. Swami Sri Yukteswar, en la ciencia sagrada, calcula que la edad de oro, en la cual la civilización material y espiritual de la India alcanzó su pináculo, concluyó aproximadamente en el 6700 a.C. O sea que acá te está hablando de este libro, que quiero que estudiemos, para que entiendan mejor. ¿Sí? Bien. Bueno, acá, en esta introducción del canto del espíritu, te dice de que el Bhagavad Gita es uno, ¿sí? Es un tomo de los 18 que pertenecen a la historia del Mahabharata. ¿Sí? Esta historia del Bhagavad Gita, a ver si alguien me dice, ¿de qué se trata? Me hace un resumen. Relata la historia de... Relata la historia de una batalla como consecuencia de una batalla justamente entre los Pandavas y los... ¿Relata la batalla? ¿Cómo comienza, Moni? Relata porque Arjuna no quiere ir a la batalla y le pide consejo a Krishna. Bien. Bien. Sí. Las enseñanzas de Krishna a Arjuna en el campo de batalla es la sabiduría más hermosa que le pueden haber dado al ser humano. Y forma parte, ¿sí?, del Mahabharata. Pero antes de llegar a ese estadio, de ese diálogo que tiene Krishna con Arjuna, para poder entender por qué Arjuna está en ese lugar, este libro del yoga del Bhagavad Gita nos hace una previa, explicándonos dos familias, ¿sí? Explicándonos que en esta historia están involucradas dos familias que se disputan un reino, que no es cualquier reino, es el reino del planeta, de todos, el rey de reyes, el reino de todos los reinos, ¿sí? Que una de las familias tenía, eran las dos familias muy poderosas, con muchas capacidades, a niveles psíquicos, físicos, porque eran grandes guerreros, que cada familia tenía guerreros. Cada guerrero tenía diferentes cualidades. ¿Sí? Una de las familias se corrompe y empieza a actuar de manera opuesta al camino del Dharma. Y eso genera la revancha, la guerra, ¿sí? Cuando se decide una guerra, la guerra de Kurukshetra, cuando se decide esa guerra, se va al campo de batalla. Y hasta incluso la descripción de cómo cada familia va al campo de batalla es simbólica, para que se preserve a través de la poesía, a través del simbolismo, el verdadero conocimiento que nos enseña acá para Mahatma
Yogananda. Paramahansa Yogananda. Él nos dice que cuando uno dibuja el encuadro, que Arjuna va con Krishna al campo de batalla y que están en un cuadrilátero, todo eso tiene un simbolismo para entender de qué se trató realmente. Y eso es lo que nos enseña este libro. ¿Quién es Krishna? ¿Quién es Arjuna? ¿Qué son las cuerdas que sostienen los caballos? ¿Qué son los caballos? ¿Sí? Nos enseña el simbolismo de esa imagen. Luego de eso, también nos habla de quiénes eran los que iban a acompañar a Arjuna, que eran sus hermanos, los Pándavas, y que cada hermano tenía una virtud, también simbólica. Y también nos cuenta cómo del otro lado el rey era ciego, el rey y los guerreros del rey eran 100 y tenían todas las cualidades, ¿sí?, de todas las partes oscuras de la mente. Paramahansa Yogananda nos dice acá que el campo de batalla es nuestra mente, que Arjuna somos nosotros, acompañados de nuestros hermanos y de Krishna, en el orden que se encuentra el carruaje. Y que la oscuridad que han sembrado la ignorancia, y todos los hijos de ellas, que son 100, están del otro lado. Pero el cuadrilátero es la mente, ¿sí? Del lado de Arjuna se encuentran sus hermanos con determinadas cualidades, y ahí habíamos quedado. ¿Se acuerdan de todo esto? Vayan haciendo ese resumen, ese caminito. Entonces, el Bhagavad Gita relata la historia de los descendientes del rey Bharata. Los descendientes ahora le vamos a empezar a poner nombre. Los descendientes del rey Bharata, del rey de reyes, ¿sí?, son los Pándavas y los Kauravas, primos entre sí, cuya disputa por el reino fue la causa de la cataclísmica guerra de Kurukshetra. Ahí está. Esta parte donde dice cuya disputa por el rey es la parte en donde los Kauravas actuaron de forma opuesta al camino del Dharma, tentados ya por algo oscuro para adueñarse de algo que no les correspondía. Y los Pándavas cayeron, se equivocaron, se aislaron, se fueron al bosque. Y después decidieron reclamar, ¿sí? Decidieron reclamar este reinado. ¿Por qué? Por un montón, ¿sí?, de situaciones que Dios les puso en el camino para que ellos entiendan que fue injusto y que deben reclamar, porque los que tienen que gobernar eran ellos. No pueden dejar que prevalezca la oscuridad. No tanto por ego, sino porque por mandato divino eran ellos los que tenían que tomar el reinado. ¿Quiénes son ellos? Ellos representaban a qué. A ver si se acuerdan. No escuché bien la pregunta, maestra, pero me hizo recordar que alguna vez leí que es simbólico ese retiro, que creo que eran 12 años, ¿no? Que tiene que ver con simbólicamente como con un periodo como de confusión o de indagar en la oscuridad para luego hacer esa batalla para la luz. Exacto.
¿Me escuchan bien o bajito? Bien. Ah, perfecto. Bueno, es genial lo que dijo, el aporte que hizo Mónica, es cierto, esos 12 años son simbólicos, pero recordemos que acá hay un reinado y dentro de nuestra mente. Entonces, ¿quién debe gobernar? El alma. Pero ¿quién gobierna representando a los Caura? El ego. ¿Sí? Entonces nosotros, dentro nuestro, el alma debe gobernar. Después de ese proceso de 12 años, ¿sí? Entonces, así fue que venimos leyendo el Bhagavad Gita. Entonces, ese fue el proceso, ¿no? Fuimos como leyendo, y llegamos al punto en donde se habla de la descripción de cada uno de los guerreros y hermanos de Arjuna que lo acompañaban, ¿sí? Que para hacerla completa está en el capítulo 3, donde dice el método para alcanzar la victoria. ¿Sí? Ahí lo vamos a seguir viendo después. Pero volvamos al repaso. Acá nos dice cómo descifrar el código del simbolismo del Gita. ¿Sí? Luego de eso, que habla de la genealogía, habla de Krishna, el señor del yoga, el divino maestro del Gita. Habla de quién era Krishna. Y luego hay una parte donde, aparte, ¿no?, de la enseñanza, dice, ¿puede Dios mismo encarnarse alguna vez como ser humano? Decir que existe algo que Dios no puede hacer implica limitarlo. Así empieza, ¿no? Hay muchas cosas. Sin embargo, que Dios puede hacer, pero Él no hace. Entonces eso es importante. Aquí dice, decir que existe algo que Dios no puede hacer implica limitarlo. Hay muchas cosas. Sin embargo, que Dios puede hacer, pero que no hace. Él no las hace, al menos del modo que los humanos lo esperan. Se desconoce que Dios haya tomado alguna vez forma humana como alguien llamado Dios y haya habitado de esa manera entre los hombres. Bueno, acá habla de que justamente si Dios se encarna, no va a encarnar en la forma de Dios, como vos lo esperás. ¿Sí? Y después dice, acá dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Esto dijo Jesús para diferenciarse a sí mismo, que es un avatar. ¿Qué es un avatar? Es una parte de Dios encarnada. Pasa que el ser humano no puede entender eso.
porque Dios no tiene forma. ¿Entienden? Bien, no obstante, el Señor ha condescendido numerosas veces a manifestarse a través de la encarnación de un ser completamente liberado, que habiendo sido alguna vez un ser humano común, se ha convertido en un reflejo puro o hijo de Dios. Dios, que es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa, expresa de este modo su omnisciencia a través del cuerpo de un avatar, así como el océano de la conciencia cósmica es consciente de las olas del alma que se manifiestan en su superficie. Así también la ola alma de un avatar es consciente del océano de la conciencia cósmica que se manifiesta a través de su forma. ¿Mm? Bueno, acá está bueno esto porque muchas personas dicen, pero Jesús, ¿era Dios para los hindúes o era un hombre que era un maestro y nada más? ¿Entienden? Cuando ustedes le hagan esa pregunta, recuerden esto, ¿sí? Relean esa parte si no la entienden. No era un hombre en proceso que guiaba a otros, un gurú, un maestro, no. Fue un ser elegido para ser avatar, estar con una parte de ese océano, un alma liberada que da lugar al océano, a la esencia de Dios dentro de él por ser liberada. Tampoco es una posesión, ¿entienden? Tampoco, porque no es un alma que posee el cuerpo de otra, porque no, Dios... Maestra, Sí. vino la imagen porque hoy cuando hablaba del deseo, que tiene que ver, que usted aludía, no necesidad, yo muchas veces me pregunto, la eliminación del deseo, a veces comparo palabras, ¿no? Como por ejemplo la palabra pereza, que para las civilizaciones nativas es como un pecado, es un pecado. Y también me pregunto de que muchos en el camino espiritual tienen el deseo de la iluminación. Ahí sería como un deseo. Y entonces Claro. en la unión, y ahora me sale la palabra Tao, a través de lo que dijo usted de Jesús me vino como la respuesta, porque él ya es parte de Dios. Entonces tiene ese océano divino a través suyo. Entonces no tiene necesidad. Exacto. Es un alma liberada. Por eso, y es muy lindo lo que hablas, porque a veces uno habla de, cuando recién dijimos la introducción antes de comenzar a estudiar el Gita, habíamos dicho de que la fuente de todo nuestro dolor, nuestro temor es el deseo, ¿no? Y entonces quizás todos lo interpretan según su dolor y su miedo actual. Pero más allá de eso, para conocer por qué somos seres que sufrimos, o por qué a veces lloramos, por qué estamos tristes, por qué desganados, qué es lo que nos afecta, por qué nos duele, porque hay deseo. ¿Por qué no nos da miedo? Porque hay deseo. El deseo proviene de una necesidad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es tu necesidad? A ver, según tu situación. Pero más allá de esa situación personal, cotidiana, de la vida diaria, de razones kármicas,
existe una que es dármica. Cuando uno elige el camino del Dharma, tiene como estandarte no estar deseando la iluminación, ni ser un guru, ni un sanador, no estar deseando cumplir con la imagen, no sé, de algún ser que ustedes respetan y aman. Porque si ustedes dentro del camino espiritual desean eso, entonces, ¿cuál es la necesidad real? Ego. Y es todo lo opuesto al camino espiritual. Analícenlo, porque hay personas muy bonitas, muy lindas, que no saben que están alimentando una necesidad que es el ego, y que como en Darth Vader, ¿cómo se llama este de la guerra de las galaxias? ¿Nadie vio la guerra de las galaxias? Me muero. No me sale el nombre, el que que se tapa así, tiene una capa oscura. No es Darth Vader, no me sale el nombre. Bueno, el malo de las guerras de las galaxias. Anteriormente fue un Jedi. Darth Vader, maestro, sí. ¿Cómo? Darth. Bueno, Darth Vader. Si ustedes ven la saga, él tenía todas las cualidades para ser un ser muy especial, porque tenía mucha energía de un ser liberado. Pero el viejito, el ovejudito, ese no, Yoda creo que es, no me sale el nombre, decía, veo algo en él. Bueno, él veía en la profundidad, más allá de lo que el chico mismo sabía desde pequeño. Una necesidad que él tenía de venganza, porque le habían matado a la madre, que fue creciendo, nunca la trabajó. Y después se convirtió con tanto poder en un ser malvado. Cuando le volvieron a tocar ese punto, y no pudo controlar ese poder, porque lo habían entrenado para potenciarlo, pero en el fondo había algo que él no había develado, y fue lo que lo convirtió en un ser oscuro, lo embriagó de poder. Entonces nosotros en el camino espiritual debemos en este proceso trabajar mucho en desnudar nuestra psiquis antes de empezar a hacer otro tipo de prácticas, porque se pueden convertir en un drag tailor. Así que bueno, ténganlo en cuenta. ¡Ay! No me acuerdo cómo terminé hablando de esto. ¿Me ayudan a volver? ¿A dónde estábamos? Estaba hablando de Jesús. Jesús como avatar. Los avatars, ya me acordé. Bien. Entonces, bueno, tengan cuidado los que están en el camino espiritual de eso, y que un avatar no tiene deseo, porque obviamente es un alma liberada. Entonces, de esa manera tiene una conexión tan grande con la fuente que se vuelve una con ella, y a través de este ser encarnado, deciden manifestarse. Y más, Jesús era un hombre, ¿no? Que, o sea, tenía esta parte liberada, pero tenía su cuerpo, que lo hacía hombre, que lo hacía pertenecer a una madre, a una familia, todo. Cuando él desaparece a los 7 años, lean Los años perdidos de Jesús, se fue a donde dice ese libro, como si los vendiera, ¿no? Hago spoiler así. Bueno, todo eso lo hizo tomar conciencia de que era un alma liberada, y cuando pasa 40 días en el desierto, ahí es en donde se termina de definir, y él ya sabía prácticamente lo que le iba a pasar. Que como humano quizás iba a sufrir el dolor, era inevitable, pero cumplió con lo que tenía que cumplir. ¿No? Y el legado, bueno,
fueron sus discípulos. Y muchas cosas más, pasaron muchas cosas. Pero fue todo un proceso para poder ser ese avatar encarnado y cumplir con la misión. Cuando uno empieza un camino espiritual, es muy parecido a eso. Pero nosotros no somos almas ya liberadas que conectamos desde el vientre, unificados con una esencia. Nosotros estamos buscando liberarnos recién, ¿no? A través de la meditación creamos un vínculo con Dios, una común unión con Él para que nos ayude a liberarnos. El día que nosotros nos liberamos, ¿sí? Ahí ya es otra cosa. Entonces, tengan en cuenta eso, sepan que sí, que Dios encarna, pero no en la forma en la que ustedes creen o esperan. Y tampoco se presenta como Dios, porque Él viene a cumplir una misión y va a estar como sea necesario estar para ser útil. Bien, luego de esto, sigue hablando de Krishna, quién era Krishna, Krishna que justamente es Dios encarnado, en otra era, en donde no había tanta densidad, por lo tanto, muchas facultades y muchas virtudes de Dios se podían manifestar. No igual como Jesús. Jesús sí tenía muchos poderes, pero que trascendían la era, que era más densa, pero no como los que tenía Krishna, pero por la era en sí, que permite o no manifestar algunas cuestiones que son del astral. Eso ya lo vamos a ver cuando estudiemos con Shuddha esto de las eras. Que a nadie le queda claro. ¿Eran espíritu en esa época o eran humanos como nosotros, no? Esa duda queda. ¿Qué onda? ¿Cómo era? Bueno, vamos a estudiar. Vamos a ir de a poquito. Y bueno, y después de hablar de Krishna desde pequeño y explicarnos todo, habla el papel de Krishna en la guerra de Kurukshetra. Y ahí habla la historia de cómo los 5 príncipes Pándavas y los 100 descendientes Kaurava fueron criados y educados juntos, bajo la tutela de su preceptor Drona, su maestro Drona. Arjuna superaba a todos en destreza, ninguno podía igualárselo. Entre los Kauravas comenzó a anidar entonces los celos, la envidia, la enemistad contra sus primos. Krishna, acá habla también que Krishna era primo de las 2 familias y era un príncipe. Tenía un reinado en la tierra, pero no, mira lo que es, no estaba en el reinado de rey de reyes. Era ahí un reinado. Iba y entrenaba con sus primos. Tenía un papel secundario hasta ese momento. Incluso él no fue el héroe de Kurukshetra. Él cumplió otra función. Creer y esperar que Dios encarnado sea el gran guerrero de este encuentro es ego, y no entender de qué se trata. Y lo importante era el objetivo para el cual nació esta alma. No importaba si su función era estar en el reino de los reyes o ser el héroe del lugar, como Arjuna. No. Él estaba como chofer, digamos, del carruaje, porque desde ahí iba a poder cumplir su misión. Y eso demuestra un montón de cosas. Bueno, ¿sí? Es importante recordar esta parte del libro, en donde habla, por ejemplo,
cuando la guerra se torna inevitable. Arjuna, por parte de los Pandus, y Duryodhana, por parte de los Kurus, piden ayuda a Krishna. ¿Se acuerdan de esa parte? Como habían entrenado juntos, y Krishna era un príncipe, era uno de los reyes de ese gran reino, porque era el reino de todos los reinos de la tierra. Cuando se declara la guerra, la tierra se divide entre los reinos que apoyaban a los Pándavas para que recuperen el reinado, o los Kauravas. La tierra se divide. Y Arjuna, ¿sí?, se van junto con a pedir ayuda, y Duryodhana también. Duryodhana llega primero al palacio de Krishna y se sentó descaradamente en la cabecera del lecho de Krishna. Aparentando estar dormido, Krishna descansa. ¿Sí? Ahí se quedó, entró, fue a buscarlo a Krishna, a pedirle ayuda a Duryodhana, el que representaba a los Kurus. Sin embargo, Arjuna, tras su llegada, se quedó humildemente de pie, con las manos unidas en señal de reverencia a los pies de Krishna. Por lo tanto, cuando el avatar abrió los ojos, atendió primero a Arjuna, por haber visto la insolencia del otro. Krishna se hacía el dormido cuando entraron los dos, pero estaba fichando todo, en términos nuestros. Bueno. Bueno, cuando él se despierta, ¿sí?, ambos príncipes, o sea, Krishna lo atiende, lo saluda, le hace una reverencia primero. Entonces, Krishna primero lo saluda a Arjuna. Ambos príncipes le solicitaron que se pusiera de su lado en la guerra. Y Krishna estipuló que su impotente ejército estaría a disposición de uno de los bandos, mientras que el otro bando podría contar con él mismo como su consejero personal. Aun cuando no portaría armas durante el combate, ni siquiera iba a usar armas. Entonces le dijo a Arjuna: tú elige primero. Y Arjuna, sin dudarlo, le dice sabiamente: te elijo a ti. En cambio, el ambicioso Duryodhana pidió el ejército. Y él quedó bien con los dos. Y acá dice: antes del comienzo de la guerra, Krishna actuó como mediador con el fin de que la disputa se resolviese de una manera amigable. Viajó desde Dwarka hasta Hastinapura, la capital de los Kurus, con el propósito de convencer a Dhritarashtra, Duryodhana y los demás Kurus de que le devolvieran el reinado a los Pándavas y que no se haga la guerra. ¿Sí? Porque los Pándavas eran los legítimos reyes. Sin embargo, no lo pudo conmover a Duryodhana, porque Duryodhana estaba enloquecido de poder. Tampoco pudo convencer a los seguidores para que aceptasen una solución justa.
De modo que se declaró la guerra. El campo de batalla en el que tuvo lugar esta guerra fue Kurukshetra. El primer verso del Bhagavad Gita comienza en víspera de esta batalla. Finalmente, quienes obtuvieron la victoria fueron los Pandavas. Los 5 hermanos gobernaron con nobleza bajo el reinado de Yudhishthira, el mayor de ellos, hasta que al término de sus vidas se retiraron al Himalaya y allí entraron en el reino celestial. Chan, eso lo dicen por algo. Porque en los Himalayas dicen que está Shangri-La o una ciudad espiritual, que no la ve cualquiera, porque se lo ve, está en el astral. Que dicen que la cordillera de los Andes tiene la misma energía de los Himalayas, ¿no? También la tenemos acá, que está por ahí también por Mendoza y por eso queremos hacer ahí el retiro. Es así, algo así. Pero ahí estamos en medio de todo esto de alguna manera. Bueno, todo esto ya lo hemos estudiado. Estamos hablando del primer capítulo. Es más, creo que estamos en el primer capítulo. Bueno, como habíamos dicho, aparte de hablar del papel de Krishna, acá se hablaba en el primer capítulo, la vida de Krishna constituye una prueba de su filosofía, la filosofía de que no es necesario huir de las responsabilidades de la vida material, ya que él, a pesar de ser Dios y ser un avatar, cumplía con su rol de ser príncipe y con todo lo que implicaba y tener un cuerpo y llevar una vida cotidiana como todos. Dice, el problema puede ser el problema puede ser resuelto trayendo a Dios al sitio mismo en el cual Él nos ha colocado. ¿Sí? Que era lo que hablábamos recién. Cuando uno es espiritual, vuelve todo espiritual. Entonces, todo lo que hagas, si vos lo tenés presente a Dios, ya está. Estás cumpliendo tu misión. No tenés que dejar de hacer nada que estés haciendo ni evitar trabajar en algo o relacionarte con algo o cumplir tus roles, que son por cuestiones kármicas, si vos, como sos una persona espiritual, a todo lo transformás en espiritual. Y en todo ves a Dios y en todo ves una enseñanza y relacionás. Entonces de esa manera siempre vibrás lumínicamente. Y al mismo tiempo, como estás en un camino espiritual y estamos hablando siempre y hacemos un montón de cosas, al mismo tiempo te das un tiempo aparte, algún tiempito, como son los que nos estamos dando, para el autoconocimiento, el mantra, la meditación, el silencio. Y luego la vida cotidiana también. Así seas un carnicero. Es lo que te tocó. ¿Mm? Pero podés llevar a Dios a ese estadio, de muchas formas. Bendiciendo la carne, honrando, pidiendo perdón, y que tenga un buen uso, que nutra a los animales hambrientos, a las personas que están enfermas, etcétera, etcétera. Podés llenarla de luz, podés librar a los animales que sufrieron con dolor, podés ser piola con tus compañeros, robarle una sonrisa a la gente que va a comprar. Aunque vaya a comprar carne, no importa. Sacar de un estado de tristeza y de enojo a un ser humano te vuelve un ángel. ¿Mm? Piensen. Bueno.
Entonces acá Krishna también nos muestra frente a, cuando el Bhagavad Gita, este libro nos muestra que Krishna no es un ser que descendió en medio de la batalla. No, él era una persona que cumplía roles igual que todos nosotros. ¿Sí? Nos enseña de qué se trata realmente la espiritualidad. Sea cual sea nuestro entorno, el cielo habrá de manifestarse en toda mente donde reine la comunión con Dios. Eso también hemos estudiado, así que recuérdenlo. La ambición de poseer cada vez más dinero, el enfrascarse en el trabajo cada vez más y por más tiempo, con apego o ceguera, son causa de sufrimiento. No obstante, renunciar solo de forma externa a los objetos materiales, cuando uno todavía alberga en su interior apego por ellos, conduce únicamente a la hipocresía y al engaño, con el fin de evitar los peligros de ambos extremos, ya sea renunciar al mundo o ahogarse en la vida material. El ser humano debe entrenar su mente, mayúscula lo pongo, por medio de la meditación constante para que le sea posible llevar a cabo las necesarias acciones prescritas por el deber de la vida cotidiana, que proviene ese deber con la vida cotidiana del karma. Y para transmutarlo tenés que hacerlo bien, ¿sí? Y al mismo tiempo, conservar la conciencia de Dios en tu interior. No es fácil, pero ese es el desafío. Ese es el ejemplo que brinda la vida de Krishna. Y esto lo hemos leído y lo debemos recordar. ¿Sí? El mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta perfecta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción prescripta por el deber, el desapego y la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Y así actuamos también. Muy feo, muchas veces. Trabajar, en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil donde quiera que vayamos. Bueno, ¿ven? Genial. Entonces, seguimos en el primer capítulo, no. Capítulo 1 es todo esto. Entonces voy a concluir esta clase pidiéndoles algo a todos los estudiantes de este libro, que por favor, más allá de lo que yo les dije ahora, vayan ustedes teniendo un cuadernito, o quizás son más modernos que yo, una tablet o alguna carpeta en su computadora, que se llame Bhagavad Gita, y que ustedes pongan capítulo 1. Si quieren, pongan introducción, hagan un resumen, pónganlo. Después pongan capítulo 1, hagan un resumen con todo lo que hay en este capítulo, según su entendimiento, y pónganlo. ¿Sí? Y el viernes que viene no voy a hablar yo, van a ir hablando ustedes, y me van a contar ustedes a mí, con sus palabras y lo que ustedes relacionaron y cómo ustedes lo sienten, a la introducción y al capítulo 1 del yoga del Bhagavad Gita. Y después vamos a ir por el 2. ¿Sí? Nosotros nos hemos quedado... Oh my God.
Exacto. ¿Qué hice? Bueno, ¿a dónde estábamos? En el capítulo 3, ¿era? Sí, maestra, el 3. Bueno. ¿Sí? Entonces, no vamos a continuar con el 3 hasta que no hayamos hecho esta gimnasia con el capítulo 1, 2 e introducción. Porque si no, no es acumular conocimiento o dejarlo pasar a veces. Con esto por lo menos lo masticamos y lo digerimos mejor y sacamos los nutrientes que necesitamos. Bueno, los quiero mucho. Los amo, que tengan una hermosa mañana y mañana seguimos estudiando filosofía hindú. Nos vemos. Hasta mañana. Namaste. Gracias, maestra. Namaste, maestra. Nos vemos Namaste. mañana. Un abrazo grande. Nos vemos. Abrazo.